presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es María Asunción Maquena, soy la presidenta del Instituto de Derecho Aeronáutico. Me acompaña la doctora Vanessa Lafarriar, vicepresidenta del Instituto, la doctora Jessica Romero, secretaria del Instituto. Ahora, hace poquito, tenemos como nuevo integrante al doctor Gonzalo López como tesorero del Instituto. Bueno, lo primero, como siempre, es agradecerles a todos el acompañarnos, el estar con nosotros y acompañarnos un año más. Este año nos encontramos el mes pasado con una reunión presencial. La idea es poder hacer alguna reunión presencial de vez en cuando para poder vernos, para poder charlar y sobre todo para poder conocernos. Así que quedan todos invitados para la próxima, que vamos a ver en cuánto será, pero la idea es tratar de reunirnos más seguido. Previo a darle la bienvenida a Eugenia, les doy la palabra si quieren saludar a Vanessa y a Jessica, que hace un montón Perfecto. que no estamos todos en contacto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Acá mucha gente conocida, muchos asistentes habituales. Un gusto haber inaugurado este ciclo nuevamente. Y bueno, acá estamos comenzando con un tema que espero que sea de interés de todos. Saludos a todos. Ahí les dejamos en el chat la forma de obtener el certificado, que es opcional. También les pedimos el nombre y apellido y un mail para que los podamos siempre convocar. Y bueno, las preguntas se hacen al final, de acuerdo al tiempo disponible y cómo se va explayando la exponente. Ahora sigue Jessica. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto encontrarnos en la primera clase virtual. La anterior fue, la verdad, un placer para los que pudieron estar presencialmente, poder vernos las caras, conversar, compartir un momento, porque compartimos un mismo interés, una misma pasión por la aeronáutica. Así que, bueno, es un placer verlos a todos, muchas caras nuevas y también las que nos vienen acompañando del año anterior. Tenemos un año muy interesante por delante porque ya hemos estado planificando algunos temas que sabemos que van a ser muy del interés. Es un año también interesante porque va a haber muchas novedades. Así que esperamos ansiosos la palabra de María Eugenia. María Eugenia, un placer que estés con nosotros. Bueno, la voy a presentar, perdón, Eugenia, antes de que empiece, vamos a presentarla. La doctora María Eugenia Torres Durachi es abogada, especialista en Derecho Aeronáutico, Aeroportuario y Espacial, es profesora de la Cátedra de Derecho de Transporte de la Universidad de El Salvador y es miembro consultante de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. Previo a esto, un repaso general que justo me ayudó Vanessa. Por favor, si pueden dejarnos los mails. Por favor, también es importante, veo que todos están identificados, pero para nosotros es muy importante que se identifiquen, independientemente de que se vea la cara o no, no hay problema que no haya la imagen, pero sí poner un nombre para que nosotros sepamos quiénes son las personas que nos acompañan. El tema de los certificados, muy importante lo que dijo Vanessa, obviamente es opcional, en caso de que a alguno le interese, como siempre, ahí Vanessa puso la cuenta del Colegio de Abogados. Una vez que ustedes hayan hecho el depósito, la boleta del pago se la mandan a la dirección de mail del Colegio de Abogados que está ahí en el chat, y ahí le solicitan el certificado aclarando si lo quieren con formato papel o con formato digital, teniendo en cuenta que en el caso del formato papel tienen que ir a buscarlos al Colegio de Abogados. Así que a lo mejor eso valúenlo, pero tienen las dos opciones. Creería que con esto nada más. Te dejamos la palabra, Euge. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes siempre por invitarme a iniciar su ciclo y su temporada de charlas y conferencias. Para mí es un placer compartir con la comunidad de Derecho Aeronáutico de Rosario. Les tengo mucha estima. Igual veo que hay gente que conozco de otros ámbitos, así que muchísimas gracias. Un poco la idea de esta primera conferencia era repasar y ver algunos temas que no habíamos tocado en otros encuentros anteriores. El año pasado me convocaron para
hablar un poco de derecho aeronáutico registral, de jurisprudencia, y analizando con las chicas de la comisión, vimos que nos quedaba pendiente esta conversación al respecto de las libertades del aire, del derecho de tráfico, ver un poco qué involucraba, o mejor dicho, cómo se aplicaban estos conceptos un poco también en nuestra vida cotidiana y quienes somos usuales y frecuentes del derecho aeronáutico. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer ahí va un poco de la mano al respecto de ¿qué pasa cuando nosotros nos subimos a un avión? Nosotros nos subimos a un avión solo por el solo hecho que vamos a viajar, solo por el solo hecho que tenemos que tomar vacaciones y demás. Y la siguiente pregunta ahí es, ¿qué tuvo que pasar para que nosotros nos podamos subir a ese avión? Una pregunta que tal vez es un poco burda, es un poco simple, es un poco sencilla, pero que en realidad esconde la naturaleza del título de hoy de nuestra charla. Cuando nosotros nos subimos al avión, hay mucho más atrás de ese e-ticket y de ese número IATA que nos asigna un espacio en el avión. Tenemos que pensar como primera medida no solo en el hecho técnico aviatorio, sino que también en este matrimonio que a mí me gusta llamarlo matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto de la industria aerocomercial, y hago este énfasis en industria aerocomercial porque obviamente la aviación general va por su lado y hoy no está tan emparentada con lo que vamos a estar conversando, pero el matrimonio perfecto es el matrimonio entre los abogados aeronáuticos y los ingenieros aeronáuticos. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros nos subimos al avión, las tareas distintas que hacemos los abogados aeronáuticos junto con los ingenieros aeronáuticos van un poco de la mano, un poco bastante de la mano. Veo que ahí está Carlos Prato conectado, que sabe un poco capaz a qué apunto, pero la idea es identificar qué aportamos cada uno de nosotros desde nuestras profesiones para que nosotros nos podamos subir a este avión. El ingeniero aeronáutico hará sus tareas técnicas, revisará la condición de aeronavegabilidad, confeccionará los manuales, revisará los OSPECs, sacará el AOC, el equivalente a nuestro CESA, y después nos queda identificar qué es lo que hacemos nosotros, los abogados aeronáuticos, y por qué yo lo llamo el matrimonio perfecto. Si bien es cierto que sin la parte técnica no hay industria aerocomercial, no hay hecho técnico aviatorio, la parte jurídica también se vuelve relevante. Y es ahí donde vamos a empezar a hablar de ciertos términos, como puede ser permiso aerocomercial, como puede ser acuerdos bilaterales de servicios aéreos. Y es ahí donde nuestro rol se vuelve preponderante. Y también se vincula con el título de nuestra charla. ¿Qué es un permiso aerocomercial? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su función práctica? El permiso aerocomercial es el límite, es decir, es aquello que puedo hacer y no puedo hacer al momento de operar aerocomercialmente. Y en Argentina tenemos dos conceptos para tener en cuenta. El permiso aerocomercial, que yo voy a tramitar ante la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, que básicamente después de haber acreditado mi capacidad técnica, mi capacidad jurídica, mi capacidad financiera, va a derivar en una resolución de la ANAC y o Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, según las competencias actuales, donde esa resolución va a determinar qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo hacer jurídicamente como operador de servicios aerocomerciales. Yo podré operar servicios aerocomerciales de transporte interno, internacional, para pasajeros, carga y correo no regular, ¿sí? Para eso voy a necesitar cumplimentar con ciertos pasos, ciertos requisitos internos de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, y una vez que haya cumplimentado cada uno de esos pasos, yo voy a obtener esta resolución. Esta resolución se publica
en el boletín oficial de la República Argentina, y a partir de ahí tengo una cierta cantidad de días para confeccionar el CESA. Pero lo importante de esta resolución es que justamente es el contexto y el marco jurídico en el cual se desarrollan las operaciones aerocomerciales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo otro tipo de operación aerocomercial? Más emparentada con una operación regular, internacional, donde tengo a un país X que quiere venir a operar a la Argentina servicios de transporte aéreo regular, de pasajeros, carga y correo. ¿Me alcanza el permiso, o mejor dicho, tiene jurisdicción la ANAC para emitir un permiso a una línea aérea X, publicarla en el boletín oficial y darle el mismo tratamiento como le damos a las empresas que operan 135 en la República Argentina, o voy a necesitar algo adicional? La respuesta es que no, voy a necesitar un marco jurídico mucho más amplio y un marco jurídico no solo amplio, sino internacional. Y acá es donde se vuelve relevante el concepto de acuerdo de transporte aéreo bilateral o multilateral, según sea el caso. Este acuerdo bilateral de servicios aéreos, suscripto entre dos estados, vamos a poner un estado A y un estado B, me va a determinar varias cosas, y varias cosas sumamente relevantes. Entre ellas, la frecuencia, la capacidad, el equipo, la posibilidad de suscribir acuerdos de colaboración interempresaria, como lo pueden ser el interchange, la joint venture, los acuerdos de código compartido. En fin, ese acuerdo de servicios aéreos va a ser la ley para las partes, pacta sunt servanda, y va a contener los límites jurídicos de aquello que los estados pueden y no pueden hacer. Y un concepto sumamente relevante, el de derechos de tráfico. Derechos de tráfico que se asocian, por su naturaleza jurídica, al concepto de libertades del aire. Es decir, que este paquete de cuestiones jurídicas que los estados dirimen diplomáticamente, porque esto es sumamente relevante. El acuerdo de servicios aéreos no es un acuerdo que se puede negociar a nivel de líneas aéreas, no. Las líneas aéreas, para poder operar bajo un determinado acuerdo bilateral de servicios aéreos, necesitan ser designadas. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo todo un procedimiento previo a que la línea aérea opere en la República Argentina, suponiendo, ¿no?, que tengamos, no sé, una línea aérea colombiana o ecuatoriana que quiere venir a operar a la República Argentina. Para que ello suceda, hay que cumplir varios requisitos normativos y jurídicos para poder hablar de la operación per se. Entonces, el primer paso tiene que ser la existencia de un acuerdo bilateral de servicios aéreos. Sin un acuerdo bilateral de servicios aéreos, no tengo posibilidad de operar, o a lo sumo un memorándum de entendimiento suscripto a nivel de autoridades aeronáuticas, pero que es un instrumento, no deja de ser un instrumento bilateral, un instrumento internacional y un instrumento diplomático. Sin eso, yo no puedo operar. ¿Por qué? Por esto que les decía anteriormente, el acuerdo bilateral de servicios aéreos o el memorándum de entendimiento es mi marco jurídico. De ahí parto. Esa es la base. Ahí yo voy a saber todo lo que puedo hacer en un país y lo que no. Puedo plantear concepto de reciprocidad efectiva, es decir, si lo que viene a hacer el operador extranjero a la Argentina lo puede hacer el operador argentino en el otro país. Voy a poder plantear la cuestión de la tarifa, voy a poder plantear la cuestión de los establecimientos comerciales
de los operadores en uno y en otros países, cómo se van a instrumentar los servicios de carga exclusiva, en fin, un gran abanico de cláusulas, ¿sí?, que van a estar orientadas a desarrollar la conectividad internacional y obviamente impulsar a las operaciones aerocomerciales desde y hacia cada uno de los puntos que se involucren en el acuerdo bilateral. Específicamente, vamos a la cláusula de derechos de tráfico y de libertades del aire, que en definitiva es una de las cláusulas preponderantes en un acuerdo bilateral de servicios aéreos, y es la cláusula, personalmente, a mi criterio, esencial, porque sin eso no tengo operación. Sin determinar qué es lo que puede hacer un operador dentro de un espacio aéreo específico, no voy a poder prever, digamos, los siguientes eslabones de la cadena. Y ahí tenemos que ir un poco a revisar el concepto de libertad del aire y de derecho de tráfico. El derecho de tráfico, entendido desde la óptica de la libertad del aire, no deja de ser un permiso, una autorización de un estado A hacia un estado B y o un estado C, en caso que tengamos otros tipos de libertades que abarquen mayores permisos o privilegios, como pueden ser ahora vamos a ver bien el tema de las libertades, pero una sexta, una séptima, una octava, una novena libertad del aire. Lo cierto es que este permiso, por así decirlo, este privilegio que un estado tiene sobre el espacio aéreo de otro, no implica soberanía. Las libertades del aire, el derecho de tráfico concebido desde esta óptica, desde esta naturaleza jurídica, no implica derecho de propiedad del estado, digamos, visitante o aquel que va a sobrevolar, ¿sí?, un espacio aéreo determinado. Y entonces, a partir de este concepto podemos plantear diferentes libertades del aire. Algunas, por supuesto, que van a comprender una cuestión bien técnica, que son las libertades técnicas que se desprenden del Convenio de Chicago de 1944, como puede ser el sobrevuelo, como puede ser la famosa escala técnica, que se corresponden con la primera y la segunda libertad del aire, y después ya empezamos a tener diferentes combinaciones de libertades. Tercera y cuarta, posibilidad de embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo desde un punto A hacia un punto B. Quintas y puntos más allá, donde ya empezamos, ¿no es cierto?, a involucrar a terceros países, y después libertades más del tipo doctrinarias, que empiezan a combinar, ¿sí?, las libertades anteriores con diferentes necesidades comerciales de los estados y de las líneas aéreas. Así se plantea la sexta, la séptima, la octava y la novena libertad del aire. El ejemplo más extremo, ¿sí?, de libertades doctrinarias, no sé si extremo, pero el ejemplo que más doctrinario y más de laboratorio jurídico, y que refleja en algunos estados la necesidad de ampliar su horizonte comercial, es la novena libertad del aire, la posibilidad de países extranjeros a operar servicios de transporte aéreo local o de cabotaje dentro de un estado. Lo cierto es que estos derechos de tráfico, ¿sí?, van a implicar dos cosas, o van a reflejar dos cosas. Primero, la necesidad de los estados de negociar al respecto de las operaciones aerocomerciales internacionales, y segundo, van a traducirse en la posibilidad de diseñar un mercado aerocomercial determinado. ¿Con esto qué quiero decir? Que no todos los acuerdos bilaterales de servicios aéreos van a ser iguales. Si bien es cierto que hay algunos que tienden o que viran hacia un mismo concepto jurídico, por ejemplo, los acuerdos bilaterales de la Unión Europea, la realidad es que
al momento de hablar de acuerdos bilaterales de servicios aéreos, se tiene que contemplar la naturaleza específica de lo que buscamos operar aerocomercialmente. Y ese es el kit de la cuestión, digamos, es ahí donde por lo general los abogados aeronáuticos, sea que representemos a una línea aérea determinada, o sea que formemos parte de las comisiones diplomáticas que negocian cada una de las cláusulas, el abogado aeronáutico lo que va a intentar hacer es negociar cláusulas que reflejen las necesidades, no solamente de las necesidades comerciales, obvio, de las líneas aéreas, sino que también las necesidades de conectividad que tengan cada uno de los estados. Por eso es muy importante que en estos acuerdos bilaterales de servicios aéreos se suscriba una cláusula de reciprocidad efectiva, es decir, que el Estado A pueda hacer lo mismo que el Estado B y viceversa, porque si vamos a plantear acuerdos bilaterales que sean asimétricos, vamos a tener ahí un problemita bastante interesante desde la óptica del derecho aeronáutico internacional. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cierta asimetría en cómo se plantea ese acuerdo bilateral de servicios aéreos. Pero insisto, esta es una óptica personal y una interpretación personal. Yo soy partidaria de la reciprocidad efectiva porque para mí es sinónimo de mayor conectividad. O sea, si puedo hacer lo mismo en el país, si el país A puede hacer lo mismo en el país B y el país B puede hacer lo mismo en el país A, eso significa que tenemos paridad a la hora de plantear ese acuerdo bilateral de servicios aéreos. Lo cierto es que se trata de acuerdos que en gran medida resultan de las negociaciones complejas justamente por esto, porque imagínense, si para nosotros en la vida cotidiana es muy difícil ponernos de acuerdo al nivel internacional y al nivel diplomático y al nivel del derecho aeronáutico internacional, es mucho más difícil, porque si bien yo partí de esta premisa, ¿no?, diciendo que el matrimonio perfecto es entre abogados aeronáuticos e ingenieros aeronáuticos, quienes van a negociar estas cláusulas suelen ser abogados. Y son estos abogados los que van a tener que transmitir o retransmitir en el proceso de negociación algunas cuestiones que no necesariamente son jurídicas, que se van a emparentar con lo técnico. Y es ahí donde el abogado aeronáutico, por la naturaleza de nuestra rama que tanto adoramos, va a tener que manejarse interdisciplinariamente. Y por eso es que resulta sumamente atractivo ver este vínculo entre lo jurídico y lo técnico, no como compartimentos estancos, sino más bien como compartimentos entrelazados. Entonces, fíjense que aquello que parte de un título de nuestra charla, como hoy, de libertades del aire y de derechos de tráfico, que son en realidad dos cláusulas dentro de un acuerdo bilateral de servicios aéreos, termina en realidad tocando un montón de otras cuestiones, porque hemos hablado desde el momento cero en el cual nosotros nos subimos a un avión, hemos hablado de la designación de una línea aérea en el contexto de un acuerdo bilateral de servicios aéreos, hemos hablado de la capacidad, hemos hablado del equipo, hemos hablado de las frecuencias y de un montón de temas que forman parte de esta realidad jurídico-técnica que implica operar servicios de transporte aéreo, en este caso internacional, para programaciones regulares de pasajeros, carga y correo. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿alcanza solo con un acuerdo bilateral de servicios aéreos, con un memorándum de entendimiento o no? No alcanza. ¿Cómo llega la línea aérea a operar a la República Argentina? ¿Llega porque tiene aeronaves, porque pudo suscribir contratos con los lessors y entonces tiene una flota de 15 aviones, de 15
737-800 y entonces decide emprender su operación en Argentina? No. La realidad es que yo necesito, como bien les decía hace un rato, tener este acuerdo, acreditar mi condición jurídica, bueno, legal, societaria, técnica, pero necesito algo fundamental. Si vamos a suscribir, por ejemplo, si nosotros somos Argentina y vamos a suscribir un acuerdo bilateral de servicios aéreos con Colombia, lo que voy a necesitar es que la autoridad colombiana, por ejemplo, me designe como operador en el contexto de ese acuerdo bilateral de servicios aéreos. Y esa designación, ¿sí?, de Aerocivil Colombia me va a permitir a mí venir a la Argentina a operar las frecuencias que la autoridad colombiana, a las cuales la autoridad colombiana me haya asignado, siempre y cuando esas frecuencias estén libres. Si las frecuencias no están libres, y como decimos nosotros, ese bilateral está a tope, ¿sí?, no vamos a poder ser designados en el contexto de ese bilateral, salvo que haya una negociación a posteriori y ese bilateral se abra por determinación diplomática y aeronáutica. Entonces, fíjense por todo lo que tuvimos que transitar para subirnos al avión. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que el solo hecho de viajar o irnos de vacaciones, o el solo hecho de comprar un ticket aéreo a través de, no sé, de plataforma como Despegar o Al Mundo, implican mucho más. Y es ahí donde está el valor agregado de la industria, que subirse al avión requiere, mejor dicho, atrás de ese boarding pass, atrás de ese desplazamiento del pasajero a tomar su vuelo, hay toda una cocina previa. Y es esa cocina previa en donde intervienen abogados, donde intervienen ingenieros aeronáuticos, por supuesto el personal aeronáutico en tierra, por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con el servicio de rampa, etc. Pero el punto está en identificar cómo un instrumento internacional, como lo es el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos, deriva en la cuestión interdisciplinaria y en la óptica interdisciplinaria a la hora de entender, por ejemplo, la aplicación de las libertades del aire o interpretar el concepto de derecho de tráfico. Y para concluir, ya después, si quieren, por supuesto, abrimos a preguntas y comentarios, lo demás no hay problema, pero lo importante es eso, ¿no? Y yo vuelvo e insisto sobre este tema. El título de esta charla era Derechos de Tráfico y Libertades del Aire. Pero si yo solo me circunscribo a hablar de derechos de tráfico y libertades del aire, estoy entendiendo a la operación aerocomercial como un compartimiento estanco, porque definir las libertades del aire y definir el derecho de tráfico como concepto jurídico me lleva 5 minutos. Lo bueno de estos conceptos es ver qué otros conceptos, valga la redundancia, se pueden ir añadiendo y se pueden ir agregando al proceso, ¿sí?, de la operación aerocomercial. Es decir, el proceso de la operación aerocomercial no es solamente el hecho de decir voy y me subo al avión. Yo antes de dedicarme al derecho aeronáutico iba y me subía y no me ponía a pensar que había un montón de otras cuestiones jurídicas o de otras cuestiones técnicas que me permitían llegar a mi aeropuerto de destino. Entonces, un poco la excusa de este espacio y de esta charla que hoy nos convoca era justamente esto, ¿no? Analizar y reflexionar sobre la importancia del derecho de tráfico y de las libertades del aire en el contexto de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos, porque justamente son estos instrumentos los que nos van a permitir aumentar la conectividad, aumentar el comercio internacional, aumentar las inversiones recíprocas entre diferentes estados, incluso yendo más allá de la Argentina, ¿no? Pensando en los acuerdos bilaterales de servicios aéreos en otros contextos mundiales. Así que, bueno, un poco
espero haber sido clara. Sé que es un tema complejo, un tema bastante debatible, así que espero espero haber aportado algo desde mi posición humilde a este debate y a esta conversación. Asun, no sé, Vane, si quieren que abramos a comentarios, ver algunas preguntas, no tengo Yo problema. solo un comentario, la verdad que muy útil y muy esclarecedor todo lo que nos contaste. Muy bueno, yo por lo menos para mí fue más simple que antes, así que te agradezco un montón.